Buenas noches, tanto López-Gatell como Alomía. Saludos a todos también que nos escuchan. Son varias dudas de parte de mis suscriptores de mi canal de YouTube y Sonora Power. Una muy en particular y es reiterada de alguna pregunta que se le hizo en el pasado, doctor. Es cuándo y cómo van a iniciar con la vacunación de las personas con alguna discapacidad, muy en particular con el síndrome de Down, que me lo han reiterado mucho porque parece que me contactó una asociación que representa a las personas que padecen o parientes de las personas que padecen de este mal. Otra más que me hacen llegar es muy específica respecto a qué tipo de planes o protocolos se tiene previsto seguir con las personas que tienen como trabajo la manipulación de los cadáveres de personas, que fallecieron por alguna causa relacionada con la pandemia de coronavirus, muy en específico. Y bueno, pues usted me adelantaba ahorita que tiene alguna buena noticia seguramente para Sonora, sí, pues me la puede compartir, ¿verdad? Porque obviamente estamos muy ansiosos en Sonora por el tema de la vacunación. Y en el contexto de lo que ocurre, esta sí es mía, preguntarles esta decisión que toma la Secretaría de Relaciones Exteriores, evidentemente a nombre del Gobierno de México, en términos de cerrar ahora sí el tránsito de ciudadanos de Estados Unidos hacia México y de los países de Centroamérica hacia México. ¿Qué tipo de efecto e impacto se espera y por qué hasta ahora y no hace un año? Cómo no, gracias. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, las preguntas sobre personas que viven con discapacidad. Esto es un tema de gran importancia. Hemos estado trabajando a lo largo de la pandemia con varias organizaciones sociales y personas defensoras y de los derechos de las personas que viven con discapacidad. El doctor Ricardo Cortés es nuestro enlace hacia las distintas organizaciones sociales y ha trabajado con ellas y ellos. Y justamente hemos buscado dos cosas. La primera, una vez que empezó el programa, considerar dentro del grupo prioritario definido con criterios de impacto epidemiológico, que es las personas adultas mayores, considerar todos los mecanismos para atender en términos de vacunación, inclusive con visitas domiciliarias, a las personas adultas mayores que viven con discapacidad. Entonces, esto es un elemento fundamental. Aquí reitero la importancia de las y los servidores de la nación. Por ahí ha habido, como lo conocen, algunos cuestionamientos de por qué existe este elemento que otras veces no se usaba en el programa de vacunación universal, por la razón que hemos explicado aquí un par de veces, o quizá más, y que hemos conversado extensamente con las gobernadoras, la de Sonora y la jefa de gobierno, y los 31 gobernadores, lo mismo con las y los secretarios de salud estatales. No es un programa convencional, este es un programa históricamente grande e históricamente complejo, no solo en México, seguramente en la mayoría de los países que han tenido acceso a las vacunas. Nunca en la historia del programa de vacunación universal de México se había vacunado tanto a tantas poblaciones o subpoblaciones tan diversas en todo el territorio en forma simultánea, utilizando 4 vacunas hasta el momento. Quizá vamos a tener más tipos de vacuna que tienen requerimientos de logística tan diferentes. No hay duda que es un programa muy diferente. Entonces, tratar de compararlo con un programa rutinario, por importante que es en la salud pública, pues desde luego no tiene mucho sentido. Y el volumen de vacunas que eventualmente se pondrán excede por 10 o 12 veces a lo que históricamente se había puesto en el punto máximo. Comenté yo ya que en 1989, 1990 hubo un rebrote de sarampión, una reemergencia del sarampión en Hidalgo y el Estado de México. En ese momento se pusieron casi 10 millones de vacunas. Y ahora vamos a poner 126 millones de vacunas. Entonces, no se compara. Pero regresando al punto de las personas con discapacidad, recordar que en el plan, tal como lo presentamos el 8 de diciembre y lo publicamos ese mismo día, se definió un eje principal de priorización o de estructura del orden temporal de aplicación. Y fue la edad, porque la edad es una condición muy fácilmente documentable, constatable, a través de documentos de identidad oficiales. Y como ejes secundarios, la comorbilidad, la presencia de enfermedades que aumentan el riesgo de daño o de complicaciones y de funciones por COVID-19,
también el otro criterio menor o secundario fue el poder utilizar a la vacuna como un mecanismo para el control epidemiológico, ya sea para la reducción de transmisión o ya sea para la oportunidad de activar elementos de la vida pública, sobre todo aquellos ligados a derechos como la educación. Entonces, estamos con el eje principal, que es la edad, y embebido en ello está la condición de discapacidad. Y las brigadas Correcaminos están teniendo un alcance poblacional al nivel de domicilio, en mucho gracias a la participación de las y los servidores de la Nación y por supuesto de todos los demás componentes de la brigada. Entonces hasta ahorita estamos ya protegiendo a personas adultas mayores que viven con discapacidad. Ahora, estamos conscientes que existen otras poblaciones dentro del vasto universo de personas que viven con discapacidad y aun cuando en términos de riesgo epidemiológico y médico, clínico, de complicaciones, la discapacidad o los otros elementos de discapacidad no necesariamente representan un incremento del riesgo, sabemos que sí representan un incremento de la vulnerabilidad, es decir, les limita la posibilidad de reaccionar tanto en forma individual como en forma familiar y comunitaria ante la enfermedad. Entonces sí estamos trabajando para considerar de manera específica territorialmente en las comunidades, ciudades, pueblos, metrópolis, a las personas con discapacidad. Y vamos a estar trabajando precisamente con el apoyo de estas fundaciones, asociaciones que son especialistas en el campo. Muchas gracias. ¿Tenía otras o...? A la frontera, muchas gracias. Aquí invoco a nuestro apreciado amigo Maximiliano Reyes Zúñiga, subsecretario para América Latina, América del Sur y Centroamérica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con quien hoy conversamos al respecto. Efectivamente, en este momento se incrementaron las medidas de control fronterizo en los estados del sur de México, principalmente relacionado con dos elementos. Uno, la verificación de un incremento de los flujos migratorios locales, provenientes sobre todo de Centroamérica, y lo segundo, la posibilidad, dada la experiencia que se tuvo ya en la frontera norte, de establecer protocolos en donde se prioriza la restricción de actividades no esenciales, pero se puede considerar la continuidad de las actividades esenciales. Entonces, ese es el enfoque, no es un cierre fronterizo, debemos destacarlo, es simplemente una colaboración binacional, en este caso con Guatemala, con Belice, con las otras naciones centroamericanas, con quien también se ha conversado, para tener una reducción de la movilidad en actividades no esenciales. Y ese es el enfoque. Pero se entendió que también estaba limitando el flujo de visitantes de Estados Unidos hacia México, por lo menos es lo que dice. No, ese es otro elemento, ese tiene más meses de trabajo que se ha hecho en la frontera norte y esto se ha ido también acordando con Estados Unidos a partir de la experiencia histórica de trabajo en salud pública en la zona norte y también los convenios históricos de colaboración entre las dos entidades federativas, las 6 de México y las 4 de Estados Unidos. Por ejemplo, Arizona, Sonora, y esto usted lo conoce muy bien, no se diga el doctor Alomía, tienen una histórica colaboración y protocolos de trabajo en salud pública. Entonces, aprovechando toda esa capacidad, se dispuso de organizar conjuntamente algunas restricciones de actividades no esenciales. También no es un cierre fronterizo, sino una restricción parcial y temporal de actividades no esenciales a través de recomendaciones a viajeros. Muchas gracias. Alejandro Alemán, por favor. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor Alejandro Alemán, de Medicina Digital. Quisiera hacerle una pregunta sobre la campaña de vacunación. Entiendo que que contempla varias etapas y que la idea es que en este mismo año pues se vacune a toda la población. Esa es la información que tengo, ¿no? Un poco se pasará al 2022 en la medida en que parte de las segundas dosis llegarán ahí. Pero sí, en general, avanzar lo más posible durante 2021. Ok, bueno, en este contexto lo que quisiera preguntarle es que si ya queda claro que viene una tercera ola, porque es el comportamiento epidémico normal, así es como se viene, el único tema es de qué magnitud va a ser, y después el planteamiento del domingo del doctor Alomía, que dice que bueno, la infección se mantiene,
pues porque tiene a quien infectar, ¿no? No hay suficientes vacunados, ¿no? Entonces, ahorita estamos hablando de que tenemos una epidemia activa de 30,000 personas y yo quisiera compararlo con la cifra que tuvimos hace un año, que estábamos hablando cerca de 1,200 sujetos estudiados. Hace exactamente un año teníamos 118 casos confirmados contra los 30,000 de ahora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer cómo va este juego entre el número de infectados y el avance de la epidemia, de tal manera que la tercera ola no sea con impacto tan grande? Muchas gracias. Cómo no, qué buena pregunta. Estoy pensando en todas las repercusiones que tiene. Me parece una muy buena pregunta desde el punto de vista técnico. En general, una epidemia, no solo COVID-19, en general, una epidemia es más grande cuanto más grande es la población susceptible y la cantidad de personas infectantes. En general. Recordarán quizá hace un año, estamos en época de recordar hace un año, que éramos muy enfáticos con el tema del momento crítico, el punto de inflexión para iniciar con las medidas de lo que técnicamente se conoce distanciamiento social, que en México se llamó Jornada Nacional de Sana Distancia. Y la decisión de empezar el sábado 14 de marzo, exactamente un año y unos días, se dio precisamente porque ya esperábamos cuál era el punto de inflexión. Y en ese momento teníamos un cambio de 3 a 4 casos diarios hacia 12 casos. Y en esta misma conferencia, ya no me acuerdo si fue usted o alguien más, cuestionó el tema de por qué con 12 casos están pasando a cerrar las escuelas. Y lo que comentamos fue exactamente eso, porque llegamos al punto de inflexión, es el punto del incremento rápido de casos, en cambio, contraste con el incremento lento de casos. Y era de gran interés no perder esa oportunidad para que la epidemia arrancara, desde luego con una población casi universalmente susceptible, casi nadie se había infectado, pero un inóculo, una aportación de personas contagiantes muy pequeña, y que en ese momento empezaran las actividades de suspensión temporal. Qué bueno que ahora plantea la comparación con lo que tenemos hoy. Hoy tenemos un inóculo mucho mayor, efectivamente, si me pasa la primera diapositiva, por favor, para mostrarlo. Un inóculo mucho mayor, me voy a parar, que representa el 2% del conjunto de casos estimados que se han presentado. Y son efectivamente 36,273, los que en esta fecha, que es hace 2 semanas, vivimos en la semana 11, esto es la semana 9, teníamos registrados en ese día. 36,000 versus los 12 casos que en la semana 11 de 2020 nos llevaron a cerrar el sistema educativo y posteriormente las demás actividades de la jornada de sana distancia, desde luego es notoriamente mayor. Entonces uno pensaría, ¿vale? Bueno, el 23 empezó la jornada ya oficializada de manera legal. Las actividades fueron definidas el 14 para el sistema educativo en una sesión del Consejo Educativo Nacional el sábado 14 y fueron anunciadas aquí por nosotros el viernes 13 de marzo. Cumpleaños del doctor López Ridaura, por cierto. Entonces, una pregunta un poco natural que me parece interesante es ¿por qué aquí con 12 o 15 casos cierran y aquí con 36,000 casos están pensando en abrir el sistema educativo? Súper importante esa pregunta. Bueno, por muchas razones. La primera y más notoria es porque la sociedad mexicana lleva 365 o 370 días expuesta a la propia epidemia y a una situación que ha perturbado notoriamente la vida pública en lo económico, en lo social y en casi cualquier otro aspecto. Recordarán también que cuando hicimos la Jornada Nacional de Sana Distancia, algunas entidades federativas y voces en la sociedad mexicana, algunas expresadas a través de los medios de comunicación o de información, pugnaban porque cerráramos las escuelas y en general todo. Y usaban de comparación lo que en ese momento estaba ocurriendo en Europa.
en países que llevaban un mes ya en la epidemia, un mes más que México. Y nosotros decíamos, todavía no es tiempo, todavía no es tiempo. Aprovecho mi derecho de réplica un año después para aclarar la absurda distorsión que se dio de una explicación técnica que di en la conferencia de los martes, en la que describí el análisis epidemiológico respecto a la cantidad de personas infectadas y la cantidad de personas infectantes y la cantidad de personas susceptibles que definen el punto de inflexión. Y eso, hasta la fecha, todavía me he encontrado medios que distorsionan eso diciendo que yo recomendé que en una escuela se infectaran todos antes de cerrarla. Y por allá han aparecido hasta libros difamatorios que tienen esta absurda distorsión. Un año después, invoco mi derecho de réplica. Jamás dije eso, por supuesto, y jamás quise que se infectara ni una sola persona. Lo que estoy hablando es un elemento técnico que se llama el punto de inflexión. Y vean ustedes, gráficamente, la velocidad de cambio que tuvimos, bueno, empezamos el 28 de febrero, esto fue la semana 7-8, aquí cambiamos muy poquito y aquí se disparó la epidemia, ¿no? Ahora, pregunta Alejandro Alemán, o así interpreto la pregunta o parte de la pregunta, pues eso podría pasar aquí. La tercera ola, efectivamente podría ser un cambio súbito aquí, que empezara otra vez con otra ola y que pudiera ser una ola más grande. Sí, desafortunadamente sí puede haber una tercera ola. Muchas naciones ya tuvieron 3 olas epidémicas, nosotros solo 2 hasta el momento. Hay naciones que ya tienen 4 olas. Italia en este momento, desde hace 15, 17 días, está en un periodo de crecimiento acelerado de su epidemia en la 4ª ola. Y las olas 2 y 3 fueron mucho mayores a la ola inicial, que fue incomparablemente más grande que toda la curva epidémica mexicana hasta este momento. Entonces, ¿por qué abrir? Porque la sociedad no puede resistir tanto tiempo, y regreso a ese punto hace un año, cuando voces en la sociedad decían, cierren notoriamente, perdón que se los recuerde, pero notoriamente las personas que tienen afluencia económica, que tienen capacidad de ahorro, que tienen un empleo estable, que tienen una red social copiosa, que tienen servicios contratados para sus domicilios, decían cierren. Y que respondimos una y otra vez, y lo volvemos a decir, la mitad de la población mexicana vive al día. Y la persona que vende lotes afuera de una escuela ha pasado tiempos muy difíciles porque las escuelas están cerradas. Y el que vende quesos, y la papelería de la esquina, y el señor que lava coches afuera de un establecimiento, por mencionar solo algunos, y los albañiles y las personas que hacen trabajo doméstico, la mitad de la población vive al día. Entonces la sociedad no puede resistir una intensidad tan grande de restricción de su movilidad. Hay que considerar lo social. Sí, doctor, por eso le preguntaba, ¿en cuánto tendría que avanzar la campaña de vacunación para que fuera realmente un efecto que disminuyera la severidad de la epidemia? Muchas gracias. Es relativamente proporcional, o sea, la pregunta también me parece muy importante de abordar, y muy buena, gracias Alejandro. Cuando uno empieza a vacunar y tiene 0%, nadie está inmune, la susceptibilidad es universal. Desde luego, si vamos al extremo, todos son inmunes, ya sea porque padecimos COVID o porque fueron vacunados contra COVID, y llegamos al 100%, pues ya no hay posibilidad de que se transmita la enfermedad. Obviamente asumiendo inmunidad de alta eficiencia, estable y duradera. ¿Cuál es el punto intermedio en donde se logra que se pare la transmisión? En cuanto a los porcentajes de cobertura o de inmunidad. Ese punto es el umbral de la famosa inmunidad de rebaño. Ya que estamos en derechos de réplica, sigo viendo libros difamatorios y columnas y noticias que dicen que alguna vez el gobierno de México y un servidor pensó en la inmunidad de rebaño como un mecanismo de control epidémico. Y difaman, por cierto, a Suecia también, y dicen que el gobierno sueco planteó eso como una estrategia de control epidémico. Dejar que libremente las personas se
infecten hasta que lleguemos a la inmunidad de rebaño. Esto es absurdo también, lo hemos oído incluso de colegas médicas que invocan ese planteamiento. No, jamás se ha pensado en la inmunidad de rebaño como un mecanismo de control epidémico, pero eso no quita que, conociendo la epidemiología, sabemos que hay un porcentaje necesario de inmunidad, es decir, la proporción de personas que ya no se pueden infectar porque tienen anticuerpos, porque tienen una respuesta inmune, y que se necesita para que ya no haya transmisión. No requiere ser 100%, requiere ser una cantidad, una proporción que se relaciona con la eficiencia de transmisión. Muy técnicamente es 1 menos el inverso del número básico de reproducción. De manera práctica, para el COVID, para el virus SARS-CoV-2, es aproximadamente 3/4 partes. Cuando 3/4 partes de la población de un territorio, pensemos en el país en su conjunto, en promedio seamos inmunes porque nos dio COVID o porque se vacunaron, ya va a ser improbable que se transmita el virus. Y aquí vienen buenas noticias. La cero encuesta, por la que preguntaba Liliana Noble en varias ocasiones. Recordarán que vino el doctor Juan Rivera, director del Instituto Nacional de Salud Pública, a finales del año pasado y presentó los resultados preliminares. En ese momento, que es agosto, cuando se tomaron las muestras de sangre y se entrevistaron a las personas, 25% de la población mexicana tenía anticuerpos contra COVID-19. Después vino la gran oleada de invierno, entonces no sabemos completamente con certidumbre, pero es probable que ahorita tengamos ya 45 o 50% de la población mexicana inmune. Entonces, en términos teóricos, solo nos falta 25% de lograr inmunidad. Obviamente no podemos seleccionar a unos y otros, los que ya tuvimos y los que no han tenido COVID, y estamos vacunando a todas las personas. Pero en teoría, cuando lleguemos a 3/4 partes de inmunidad, ya no va a haber posibilidad de transmisión, o va a ser muy bajo. Ahorita técnicamente no está bajo control la epidemia. No, es correcto. Qué bueno que lo menciona, y usted lo decía el otro día que estuvo aquí el doctor López Ridaura. No tomemos a la ligera la idea de que ya esto va para abajo. No, jamás hemos dicho eso. Desde la primera vez que lo mencionamos, insistimos. Ahorita lleva 6 semanas en descenso el número de casos diarios, el número de hospitalizaciones y las defunciones. Pero eso no significa garantía alguna de que ya va a estar en control la epidemia, ni en México ni en ningún país del mundo. Cuando vemos la curva de algunos países europeos, incluido Italia, que en este momento están en ascenso, es impresionante. Ya venían bajando y súbitamente empezaron a subir. ¿Por qué razón? Por múltiples razones demográficas, sociales, económicas, poblacionales, de movilidad, que todavía no se pueden formular en una predicción única. Volvemos a también los temas de 2020. Hoy tuve 3 oportunidades del derecho de réplica. Otra difamación fue que yo prometí que el 8 de mayo íbamos a llegar al pico máximo y que se iba a acabar la epidemia. Jamás dije eso. Lo que describí es la curva epidémica de predicción de la Ciudad de México y mostré que el pico iba a ser alrededor del 8 de mayo, cosa que ocurrió. Y también hablé de una epidemia larga que iba a tener un punto medio en el verano, cosa que ocurrió, y que posiblemente habría un repunte a partir de octubre, cosa que ocurrió. Pero, ¿cuál es la certidumbre que tenemos de que ya baje? Ninguna. Puede haber un repunte. Entonces, es mejor considerar en forma preventiva, precautoria, que puede haber un repunte y que no hay que relajar la disciplina de las medidas de control hasta que tengamos una cobertura de 3/4 partes de personas inmunes. Muchas gracias, Alejandro, por las preguntas. Juan Hernández, Grupo Cantón, Periódico Basta. Nos quedan 10 minutos. Sí. Rápido. Bueno, son 2 preguntas. En sí, una es que me hicieron llegar de Guerrero, que es referente, curiosamente es un grupo de adultos mayores que precisamente ante esta información que está cayendo, que está llegando, por ejemplo, en el caso de Suecia, que 10 personas tuvieron problemas de coagulación con la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Están preocupados porque, de alguna manera, lo que están señalando es, bueno,
yo como adulto mayor tengo problemas cardíacos, tengo problemas de alergia, en este caso quien escribió era dermatitis, pero también hablan de situaciones precisamente de todo tipo de malestares, ellos llaman sus achaques, o sea, otra vez volverles a informar. ¿Cuáles son las condiciones precisamente de si se pueden o no vacunar? ¿Qué elementos tienen que informarle precisamente al sector médico para esta situación? Porque cada día los están bombardeando con información, claro, y les meten miedo, es decir, ¿me vacuno o no me vacuno? Ese es el primero. ¿Cómo no? Muchas gracias también por la pregunta, porque nos ayuda a que toda la población esté informada, o al menos quienes nos ven aquí y quienes se lo platican a sus familiares y amigos. ¿Quién se puede vacunar y quién se debe vacunar? En principio, todos y todas. Ya insistimos, habrá vacuna para todas y todos. ¿Quién tiene mayor importancia en términos de protección individual y poblacional que se vacune? Aquellas personas que tienen mayor peligro, mayor riesgo de tener complicaciones, COVID moderado, COVID grave o incluso fallecer a consecuencia de los daños que causa el virus SARS-CoV-2. Pero el espectro es muy amplio. Incluye a todas las personas que tienen diabetes, hipertensión, obesidad, múltiples causas de inmunosupresión, etcétera, y destacadamente la edad. ¿Por qué 60 y más? El punto de corte es relativamente arbitrario. Existimos personas de 52 años que afortunadamente hemos sido saludables, que nos dio COVID moderado. Hay personas aún más jóvenes, quizá aún más saludables, y que han tenido COVID grave, e incluso, desde luego, fallecimientos por COVID. Entonces, por eso se va a vacunar universalmente, todas y todos. Ahora, la inquietud que usted relata, Juan, y le agradezco por transmitirla, también hemos recibido algunas comunicaciones directas, es el escenario de mi familiar o yo mismo, tengo hipertensión, diabetes, artritis, un reemplazo de cadera, historia de una cirugía cardíaca, cataratas y además historia de una fractura de cráneo. Y fui fumador y tengo enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De las alergias, que eso es lo ahorita voy a las alergias, ahorita voy específicamente a las alergias. Con este conjunto de enfermedades crónicas, es muy probable que esa persona, por la edad, más cada una de las enfermedades crónicas, tiene un riesgo cada vez mayor comparado con cualquier otra persona que no tenga esas enfermedades o que tenga una edad menor. Debe vacunarse. Indiscutiblemente debe vacunarse. La inquietud a veces surge de, ¿no será que la vacuna le va a caer mal, le va a hacer daño por el hecho de tener todas estas enfermedades? La respuesta es no. El tener estas comorbilidades no aumenta el riesgo de un ESAVI, no aumenta el riesgo de que tenga un daño asociado con el proceso de vacunación. Entonces, una persona con muchas enfermedades o pocas enfermedades, pero entre más enfermedades tenga y entre más edad tenga, mayor es la importancia de que se vacune. Y las enfermedades o la edad no le confieren un riesgo de que la vacuna, voy a usar el término vernáculo con el que nos hacen las consultas, le vaya a caer mal. Punto y aparte, alergias. La vacuna de Pfizer tiene una contraindicación de uso en personas con historia de alergia grave. Las demás, Sputnik V, CanSino, Sinovac, AstraZeneca, no tienen esa contraindicación. En los ensayos clínicos no se encontró un riesgo aumentado de alergia a la vacuna en personas con historia de alergia, pero la de Pfizer sí. Y esto nos da la oportunidad, si alguien tiene historia de alergia grave, que no se ponga la vacuna Pfizer, pero se puede poner como alternativa las otras vacunas. Y hay que reportarlo cuando se registran o en el momento en que van al proceso de vacunación a la brigada. Si se detecta que hay alergia grave, que no le pongan la vacuna Pfizer y debe programarse para que le pongan otra, ¿no? Entonces, esa es la historia con la... vamos a darle la palabra a usted y si da tiempo acá nos regresamos con Liliana Noble. Buenas tardes, doctor. Buenas noches, doctores. Braulio Romero, del canal de YouTube El Trascendente. Información de la vacuna de Johnson & Johnson es muy tentadora porque es unidosis, avanzaríamos más rápido. Información y parece que pinta bien para gente de 18 años para arriba. Información porque he estado buscando y la verdad no. ¿Cómo no?
Con mucho gusto, gracias. Solo para retomar sobre la vacuna Astra, ahorita vamos a Johnson, sobre la vacuna Astra, que lo preguntó Juan también y que se ha estado comentando. El martes aquí informamos de un conjunto de naciones europeas, en ese momento creo que eran 12, hasta el momento son un poco más, creo que 19 ya, europeas y algunas asiáticas que tomaron la decisión de suspender temporalmente la vacunación con la vacuna Astra, invocando hallazgos del gobierno de Noruega y el gobierno de Dinamarca sobre trombosis en personas que habían recibido la vacuna AstraZeneca. ESAVIS, eventos supuestamente asociados, que eran trombosis, sobre todo trombosis venosas profundas de las piernas y tromboembolismo pulmonar. Nosotros lo informamos y dijimos en México no vamos a suspender eso porque la evidencia no es concluyente de que la vacuna AstraZeneca aumente el riesgo de trombosis y esto se está estudiando. Y ya en ese momento la Agencia Europea de Medicamentos había hecho un pronunciamiento respecto a esta idea. No hay evidencia de que la vacuna Astra aumente el riesgo de trombosis. Interesantemente, siempre analizamos aquí la respuesta de los medios de información. Ayer 6 primeras planas de periódicos nacionales destacaban el hecho de que cada vez más naciones no usan la vacuna Astra y algunas sugerían que era un error que el gobierno mexicano no tomara esa decisión. Hoy ya se pronunció formalmente la Organización Mundial de la Salud y mañana hoy jueves se reunió su grupo de asesoramiento estratégico. Sabemos que está preparando un posicionamiento muy formal de que no hay relación entre trombosis y la vacuna. Lo mismo la Agencia Europea de Medicamentos hoy publicó un extenso documento indicando que no hay evidencia de trombosis relacionada con la vacuna Astra. Nuestra predicción, lo fue el martes, lo sigue siendo, es que conforme esta evidencia no fue concluyente y ya se pronunció en ese sentido la OMS y la Agencia Europea de Medicamentos, en las próximas, vamos a darle un par de semanas, las naciones europeas y asiáticas que decidieron suspender temporalmente esta vacuna, quizá van a ir reconsiderando. Esa es nuestra predicción. Gracias. Me regreso a Johnson & Johnson. Johnson & Johnson, que en México es Janssen, tiene una vacuna, buena vacuna. Ya hay resultados preliminares de sus ensayos clínicos fase 1 y 2 que muestran buenos grados de eficacia, muy buen margen de seguridad, entonces prácticamente comparable con las otras vacunas. Con Janssen en México hemos estado platicando desde hace muchos meses. Aprecio y reconozco la disciplina que tuvo los funcionarios de Janssen de acercarse al gobierno de México por la vía correcta, organizar el ensayo clínico, la participación mexicana, y han sido muy transparentes en presentar toda su propuesta, incluyendo los resultados. Tiene ventajas adicionales. El régimen es de una sola dosis. Cuesta $10, lo puedo decir públicamente porque es igual que para el caso de Sputnik, un precio universal definido y público. Y se hizo el ensayo clínico en fase 3 en México, o parte de él. Entonces, hemos estado en pláticas con Johnson & Johnson, tenemos una propuesta, una carta de intención firmada por el secretario del COSER en enero, y es posible que en algún momento lleguemos a pláticas ya formales al respecto de incluirla. ¿Se produciría aquí en México? No, se produce en el extranjero, en Estados Unidos, y se tiene que importar. Pero ese es el estatus, lo hemos comentado en otras ocasiones. Pláticas muy abiertas, un portafolio muy sólido, técnicamente, una vacuna muy prometedora y en un estatus de carta de intención y conversaciones sobre cuál podría ser el mejor momento de adquirirla, para qué condiciones específicas. Esa es otra cosa, si quiere otro día lo platicamos. Janssen en México ha hecho investigación clínica por muchos años y tiene un ensayo clínico de vacuna de VIH que conduce el doctor Juan Sierra Madero. Pero aprovecho ya que estamos terminando vacunas y que son las 20 horas, me tomo 30 segundos para decir, ya recibimos también la comunicación de la OPS-OMS sobre COVAX. Se abrió la segunda ronda de abastecimiento. La primera es vacuna Astra, ya comentamos ayer a pregunta de Otilia Carvajal que vamos a recibir 1.8 millones de dosis ahora en marzo, y
que lo vamos a hacer con el mecanismo de compra directa o de adquisición directa a Astra, pero dentro de la plataforma COVAX, es donde se pactó y se pagó. Ya se abrió la segunda ronda de abastecimiento y la propuesta ahora es la vacuna de Novavax. Novavax es una buena vacuna también, tiene otro tipo de tecnología de vector con baculovirus, son 2 dosis, no requiere ultracongelación y está incluida en COVAX. Su eficacia estimada es de 89.1%. Entonces, ya sabíamos que estaba en COVAX, aunque hemos tenido pláticas con Novavax y aunque está en curso parte del ensayo clínico en México, la decisión del doctor Alcocer y de todo el grupo fue esperar a que se incluyera en COVAX y de ahí vamos a adquirir vacuna Novavax. Entonces, ese es el proceso. Muchas gracias. Lamento quienes ya no pudieron hacer uso de la palabra, gracias a quienes hicieron muy buenas preguntas y nos vemos mañana empezando con Liliana Noble. Muchas gracias.